cansado de escuchar que tenés que tener en claro un propósito, que tenés que definir un norte para tu vida, que tenés que tener en claro qué es lo que quieres hacer con tu vida? Bueno, esto nos pasa a todos porque hay una especie de nuevo status quo, ¿no? Una nueva manera de pensar y de ser que tiene que ver con esto de, bueno, si yo no conozco a dónde estoy yendo, si yo no tengo en claro mi propósito, no pertenezco. No soy parte de esta sociedad que tiene en claro a dónde va, ¿no? Que tiene en claro cuáles son esos objetivos que tiene como por delante. Esto creo que un poquito es hacer mea culpa, los que trabajamos en el mundo del desarrollo personal, en el mundo del coaching, porque hay un mensaje detrás de todo esto que traemos nosotros que tiene que ver con esto de, bueno, definir tu misión, tu visión, a dónde quieres ir, ponerte objetivos. Hay como todo un mensaje muy grande sobre eso, que también se relaciona mucho con la meritocracia, vos podés solo, vos podés, si vos querés, vos vas a poder, ¿no? Hay toda una cuestión ahí muy, a mi juicio, que es como un arma de doble filo. Te cuento un poquito, a mí me pasó esto también, pero antes de empezar a contarte, te cuento quién soy. Soy Alejandro Gómez, soy CEO y fundador de Ser Líder Centro Integral Formativo, soy Master Coach y Trainer en PNL, y también estudio otras cosas como licenciatura en Biotecnología, que me dan una base científica desde donde me paro muchas veces para poder investigar y hablar de estas cosas. Volviendo al caso, volviendo al tema este, ¿no? Es tan fuerte todo esto. A mí me pasaba y siempre me hizo mucho ruido esto del propósito, esto de tener que tener en claro dónde voy, qué quiero en mi vida. Yo estudié coaching muy chico, tenía 20, 21 años. En la formación nos hacían escribir nuestra misión, nuestra visión, es parte como de las formaciones que se hace de coaching. Yo se lo pasé muy por alto, porque no encontraba mucho sentido. Para mí no había mucha claridad, no sé, había una cuestión más filosófica que me pasaba internamente, que no sabía qué quería, y muchas veces estuve en crisis porque creía que tenía que tenerlo en claro. Lo escuchaba a mi viejo, que él lo tiene bastante claro, él había definido su propósito, su misión de vida en el 92, hace mucho tiempo. Así que es como que yo escuchaba ese mensaje de, che, hay que tenerlo en claro. Si tenés en claro te va a ir mejor en la vida. Y me parecía muy difícil a veces encontrarlo o descubrir cuál era ese propósito. Tanto que me generaba muchas veces frustración y hasta ansiedad. Y en eso creo que tenemos que hacerle la culpa, porque este mensaje de tener que tener definido un objetivo, nortes, una visión, genera un malestar muy grande si uno no lo tiene en claro. Ahora, ¿cómo podemos hacer para descubrirlo? Esto, hay algunas técnicas para encontrar o descubrir el propósito, que igual, si uno no lo encuentra o no lo descubre, también está bueno aceptar que todavía estoy aprendiendo y todavía estoy descubriendo cosas. Antes de contarte un poquito sobre cómo descubrirlo, que yo creo que hay algunas formas como para encontrarlo, hay algo que creo que todos tenemos que tener en cuenta, que es que para descubrirlo tenemos que haber hecho cosas, tenemos que haber probado, tenemos que haber intentado hacer cosas. Por ejemplo, yo estudié magia de chico, intenté trabajar de mago, no me llenó. Al año y medio de estar intentándolo, abandoné por completo. Hice atletismo, intenté correr, qué sé yo, me gustaba, pero había algo que no me terminaba de cerrar o no me gustó, no sé, lo dejé. Hice muchas cosas. Y creo que la gente que tiene en claro qué es lo que quiere hacer en la vida es gente que por lo general probó muchas cosas. Yo antes de ser coach y trabajar de coach, probé otras cosas también. Emprendí, hice cerveza, vendí perfumes, bueno, hice un poco de todo. Hasta que logré encontrar esto, que si bien ya lo conocía porque mi papá era coach desde hace muchos años, yo de alguna forma no sabía si eso era lo que yo quería o no. Entonces empecé a probar otras cosas, estudié biotecnología y demás. En eso de probar distintas cosas, para mí está la clave. ¿Por qué? Y ahora te digo cuál es la técnica que yo creo que puede servirte, que la trabajé con un cliente hace poco. El otro día vi un cliente, ¿sí? Muy desmotivado, con mucho agotamiento, mucha carga. Me dijo, che, estoy muy cargado, me estoy desmotivado, no tengo ganas de trabajar. Y había un problema. Cuando empezamos a investigar y a conversar y a indagar en esa conversación, descubrimos que estaba trabajando en un patrón muy interesante, que es el patrón del sostén, el que es el sostén de los demás. Es como un arquetipo, ¿no? que se forma en esta persona y que no hay un problema en realidad en ser el sostén. El problema es cuando eso se convierte en una carga, cuando yo tengo que cumplir. Y cuando, si algo sale mal, ¿a quién culpamos? Al que sostiene, obviamente. Entonces, él empezó a descubrir este patrón, porque de repente le pasaba que en el trabajo se sentía
responsable por cosas que los clientes no hacían. En su vida le pasaba con su familia. Él había tenido bandas, era el baterista. O sea, ahí yo empecé a escuchar estas cosas y dije, che, acá hay algo. Y empezamos a indagar y encontramos este patrón. Era baterista, fue arquero. Todos roles en los que él se ubicaba tenían que ver con ser esa persona que marca un cierto ritmo, da una cierta estabilidad a un grupo de personas. En la batería, en el arco, en la familia como padre. De alguna forma él estaba cumpliendo siempre ese rol. Ahora, no es un problema, ¿sí? Ya lo dije recién. El tema es cuando se le volvió una carga y él nos estaba permitiendo equivocarse y se hacía responsable de cuando a los demás les iba mal, cuando los demás tenían un problema o cometían un error, corriéndose del foco de que en realidad él no es responsable por las acciones de los demás. Se trabaja mucho esto también con lo que trae Stephen Covey, ¿sí? El círculo de influencia y el círculo de preocupación. Esto yo se lo he recomendado en algún momento el libro a él y lo tenía en claro, entonces lo trajimos en la sesión y lo pudo distinguir también, que se estaba preocupando por cosas que él no podía controlar. Se estaba haciendo responsable por cosas que no dependen de él. Cuando empezó a distinguir eso, también distinguió algo súper importante, que justamente esto del propósito. Esto del sostén no era simplemente algo que él creía que tenía que hacer. Era lo que lo marcaba como individuo. Él se sentía bien cuando sostenía. Cuando él estaba aplicando esto y pudiendo llevar adelante un sostén, se sentía muy bien, se sentía pleno. Y descubrimos que no es que tenía que ser el sostén, sino que él era un pilar para los demás y era un referente. Y cuando se corrió ese espacio de tener que ser el sostén, de esa obligación, y pudo convertirse y observarse desde un espacio de elección de sostener a los demás, elección de acompañar, una elección de poder darle al otro un espacio de contención, se transformó su cara, empezó a transformarse su forma de observar las cosas. Desde ese espacio él pudo distinguir algo nuevo, pudo observarse y pudo cambiar y empezar a trabajar distinto en sus relaciones con los demás, ¿sí? Y esto yo creo que es importante porque de alguna forma encontrar ese propósito de vida en la cotidianeidad, como hicimos con este cliente, de repente descubrir que hago batería, voy al arco y trabajo en una cierta cosa, como, che, esto todo tiene relación. Y esto es lo que yo te traigo como ejercicio también. Proba de hacerte una lista de las cosas que te entusiasman, las cosas que te gustan y todo aquello que te da ganas de hacer o te entusiasma o perdés el tiempo haciéndolo, ¿sí? A ver si me explico bien. A mí me pasaba cuando era chico que me gustaba mucho estar con mis compañeros de colegio cuando venían a estudiar. Venían a estudiar, yo les explicaba cosas, a mí siempre fue bastante fácil el colegio, entonces aprendía rápido y después les explicaba a ellos. Y en ese espacio de explicarles, estaba haciendo algo que en ese momento no entendía, pero con el diario del lunes, después de mucho tiempo y empezando a distinguir distintos espacios donde yo me sentía bien dando clases a mis compañeros, me sentía bien dando clases en algunos espacios donde había probado esto de dar clases, me sentía bien cuando el otro me pedía asistencia y yo podía darle una mano desde una pregunta, desde algo que yo sabía, desde algún lado. Siempre me sentí bien estando al servicio de los demás. Con mi pareja me pasa lo mismo, o sea, siempre con las parejas que tuve, siempre me pasaba esto de estar como al servicio del otro. De alguna forma empecé a distinguir que a mí me gusta mucho eso. Es algo que me trasciende, no tiene que ver con una circunstancia, está repetido en todos mis espacios. Y aquellas cosas que no me motivaron justamente tenían que ver con cosas que no eran realmente estar al servicio de los demás. Desde ese espacio de estar al servicio o no estar al servicio, distinguí este propósito mío y le pude dar forma. Después, bueno, uno con el tiempo le va como dando una estructura y le pone un nombre para por lo menos darle una cierta identidad a este propósito. Pero así todo, sin darle un nombre, yo tengo en claro que hay algo en mí que me permite estar y me busca y me llama a estar al servicio. Y desde ese espacio para mí está bueno entender el propósito, desde eso que te llama, desde eso que te mueve desde adentro y que te motiva. Ahora, si no te motiva nada, bueno, entonces quizás hay algo que probar, tenés que hacer otras cosas. Yo en mi vida hice de todo, desde, como yo te comenté, un montón de cosas, hice origami también. Y me anoté un curso de origami. Y qué sé yo, me gustó, me gusta hacer origami, me da tranquilidad, pero no es algo que me genere como un propósito y para desarrollarlo todo el tiempo, ¿no? Entonces hay cosas que me gustaban mucho y cosas que me gusta, me interesa. Fui muy curioso siempre. Ahora, si vos no tenés en claro tu propósito, quizás podrías probar más cosas, ir al gimnasio, hacer vóley, ir a la playa, hacer surf, no sé. Hay 1000 actividades distintas que uno puede probar. Obviamente estoy hablando de personas sanas,
¿sí? Hay gente con patologías que requiere asistencia psiquiátrica o psicológica, con lo cual no me estoy refiriendo a ese tipo de personas, pero sí hay una gran parte de la población que es sana, que va al trabajo y demás, pero no encuentra mucho sentido. Y esto tiene que ver con que quizás las acciones que estoy desarrollando en mi día a día no están conectadas con ese propósito. En PNL se habla de, hay unos niveles lógicos del aprendizaje de cambio que los trabaja Robert Dilts, que tiene que ver con todo esto que relaciona lo que es el propósito con la identidad que uno tiene, ¿no? Esta posibilidad de identificarse en un cierto individuo que yo siento que soy yo, ¿no? Y que estoy alineado conmigo y que puedo desarrollar esa autenticidad mía, tengo esa identidad. Después eso se relaciona con creencias y valores que me permiten como darle un poco más de forma a lo que voy a estar desarrollando en el día a día. Y eso después se conecta obviamente con comportamientos, acciones, que me permiten desarrollar una actividad y crear una realidad para mi vida, ¿no? Todo eso tiene una relación. Y si yo puedo descubrir cuál es ese propósito que tengo arriba de todo en la pirámide, puedo entender cómo todo está relacionado y por qué hago lo que hago, ¿sí? En el día a día. Quizás puedo decir, che, pero hago cosas que no me hacen bien y demás, bueno, pero quizás tiene que ver con algo, que hay alguna creencia que me está mostrando que estoy desalineado con el propósito y eso me permite prestar atención, ¿no? Todo lo que sucede, todas las acciones que hacemos en general tienen una intención positiva, y eso es lo que se trabaja desde la PNL, que es esto de poder encontrar el para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. Si estoy perdiendo tiempo, por ejemplo, en Instagram, porque agarro y me pongo a scrollear, tiene una intención positiva que tiene que ver con el aliviar un cierto síntoma de ansiedad o de necesidad de algo, ¿no? Entonces, bueno, alivio esa ansiedad o ese estrés que estoy sintiendo a través de ese scrolleo. Entonces hay una intención positiva. Ahora, esa ansiedad, le presto atención a ver qué me vino a decir, qué me está pasando, quizás estoy enfocándome demasiado en el futuro y entonces hay toda una cuestión ahí. Bueno, no me quiero poner a desarrollar tanto eso porque quizás para otro video, pero sí es importante entender que el propósito está en el día a día, ¿sí? Y esto es lo que quiero que te quede claro, que si no lo descubriste, bueno, mira en tu día a día qué es lo que más te gusta hacer, cuando te levantás, qué te gusta desarrollar, en qué te sentís pleno. Scrollear no es algo en lo que creo que nadie se sienta pleno, con lo cual eso no es una actividad. Si estás todo el día haciendo eso, bueno, quizás hay que dejar eso y salir al mundo a ver qué es lo que más te gusta. Pero te puede gustar escribir, te puede gustar leer, debe haber cosas que quizás te gustan en relación a los demás, o te gustan en relación a vos, no sé. Todos tenemos algo que nos conecta con un propósito más grande, un para qué más grande. Si no lo encontraste, no pasa nada, podés pedir asistencia, podés hablar con psicólogos, podés pedir coaching. Este espacio está buenísimo porque cuando uno va a un espacio de terapia o de coaching, empieza a indagar y a observarse y a reconocer lo propio. Y eso es un espacio que es súper rico y que recomiendo a todos hacerlo. Ahora, si no encontraste el propósito y querés que te demos una mano, no dudes en escribirnos y comentar alguna palabrita para que sepamos que estás necesitando asistencia y nos acercaremos a través de algún mensaje privado para que puedas trabajar con nosotros en este tema del propósito. Espero que te haya servido mucho este video, espero ahí los comentarios y te invito a compartirlo y mandarle este video al que te parezca que lo tenga que ver y nos estaremos viendo en el próximo video.